Hola, 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 hola. Hola, hola, chiquillos. Hola, 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 hola. Ya nos estamos reconectando a la segunda parte de esta mañana de la clase de escritura y lectura especializada de nuestro tercero medio. Está Andrés ya, también está Catalina, está Luciana. Vamos a hacer una nueva función aquí, compartir sonido. Vamos a escuchar un video acá. Bien, y vamos a seguir profundizando en este tema, que es cómo aprender un aparataje teórico, ¿ya? Sobre la teoría del cuento. Recordemos que nosotros estamos preparando, vamos a preparar una sinopsis de una lectura de un cuento, pero también es bueno ver ciertas estructuras que hay detrás del cuento, ¿ya? Ciertas estructuras que van a determinar su comportamiento, el comportamiento de los personajes. Recordemos que un personaje se define por su ser y su parecer, ¿ya? Por sus acciones dentro del relato, y vamos a determinar, ¿ya? ¿Cómo es esta estructura? ¿Ya? Una estructura que, como lo vimos con los teóricos, ¿ya? Vladimir Prop, el ruso, y el ruso francés, que es Greimas, Julius Greimas, ¿ya? Que son estructuras que son permanentes, a pesar de conocer una vastedad ya de cuentos a lo largo de la historia, ya esta necesidad que tenemos de contarnos cuentos, ya de crear a través del arte literario, ya ciertas obras que tengan ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, un cuento que sirva para crecer, un cuento que sirva para desarrollarse, para enfrentar los miedos también, ¿ya? Un cuento también para analizar y ver la realidad con estos ojos, así como si uno tuviera como un velo artístico, ¿ya? Detrás. Eso también es la literatura. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona esta estructura actancial de los relatos en un pequeño video que yo los tengo acá. Vamos a bajar, vamos a, como dice acá, analizar un cuento para construir una síntesis. Estamos analizando, adquiriendo teoría para analizar. Estábamos viendo el modelo actuarial de Greimas, donde hay un destinador, ya quien manda la acción. Ya. Tú tienes que hacer esto, por ejemplo. Debes recorrer esto. Debes recorrer, por ejemplo, toda la Tierra Media para eliminar el anillo. El anillo, por ejemplo, que es el objeto mágico, como en El Señor de los Anillos. ¿Ya? Está el sujeto, está el destinatario, para quien, por ejemplo, se origina la acción, el objeto, el ayudante y el oponente. ¿Ya? Fuerzas, fuerzas, fuerzas. En el relato hay fuerzas, hay acciones y hay fuerzas. ¿Ya? Eso hay que aprenderlo, mirar, 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 penetrar en el objeto, ¿ya? En el objeto cuento, para entender sus estructuras. Muy, muy, muy importante, muy importante. Penetrar en él para entender entonces sus estructuras. Ah, excelente. Tenemos un aprendizaje teórico entonces que es muy, muy interesante acá. Y vamos a determinar aquí cuáles son aquí, vamos a ver este video, pero pongan mucha atención acá porque esto es un poquito más práctico, ¿ya? ¿Quién es el sujeto? ¿Ya? Vamos a hacer un análisis de semántica estructural a este pequeño video que está acá abajo, ¿ya? Bien, ¿cuál es el sujeto? Dice alguien que desea algo o alguien, ¿ya? Muy bien. ¿Cuál entonces es el objeto? ¿Qué es lo deseado, por ejemplo? El destinador es quien motiva al sujeto a cumplir su objetivo también, ¿ya? Destinatario, ¿ya? Quien recibe el beneficio. El ayudante, dice, quien auxilia, por ejemplo, al sujeto a completar su cometido. Y el oponente, que es finalmente la fuerza que va a aplacar el objetivo de nuestro protagonista. Bien, vamos a ver monitos animados. Vamos a ver acá entonces a qué monito animado que me gustaba mucho a mí, a los Caballeros Zodíacos. No sé si ustedes lo conocen. ¿Lo vieron alguna vez? Los Caballeros del Zodíaco. Ah, no sé, ahí voy a preguntarles en el chat. ¿Vieron los Caballeros del Zodíaco alguna vez? Vamos a poner acá. ¿Vieron los Caballeros del Zodíaco? Muy antiguo. ¿Ya? Espero que la hayan visto. Vamos a ver entonces una escena que grafica muy bien, muy bien, muy bien el modelo actancial.
¿ya? Quiero que determinen entonces estos puntos que están aquí, sujeto, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. ¿Ya? Un poco dice la Belén. Vamos a ver acá. Pongámosle play, creo que ya estamos, ¿cómo se llama? Espérate, compartir sonido, veamos qué dice acá. Nunca jamás, dice la Josiana. Vamos a entonces a escuchar un poquito acá. En este momento tengo que pausar un poquito el video, pausar la grabación, ya por el tema de los derechos de autor, ya. Así que para los que quieran ver el video, de todas formas va a estar alojado en el aula virtual. Vamos a ponerle play y a escuchar entonces. Bien, ahí tenemos una pequeña historia, ¿ya? La estructura actancial funciona muy bien en estos relatos más bien fantásticos, ¿ya? O real maravillosos, como sería un relato así. Bien, pongamos atención acá. Bien, ¿cuál sería entonces el sujeto de la acción? ¿Cuál sería el sujeto de lo que acabamos de ver? ¿Mm? ¿Cuál sería el personaje que es el sujeto, chiquillos? ¿Ya? Dice alguien que sea algo o alguien, individuo, grupo, institución, dice que lleva a cabo una acción central del relato, generalmente dirigida a la obtención de un bien material o simbólico. ¿Ya? ¿Quién es ese joven que estaba ahí? ¿Lograron captar cómo se llamaba? ¿Mm? ¿Lo pueden describir? Tenemos el chat ahí para poder interactuar un poquito más. ¿Ellos? ¿Ya? Tenemos aquí el objeto, el destinador, el sujeto también. El deseo que tengo yo es que podamos describir esta estructura actancial ya de la semántica estructural en base a lo que acabamos de ver. ¿Bien? Bueno, el sujeto evidentemente es el joven, ¿no? Seiya. ¿Ya? Dice alguien que sea algo o alguien, dice individuo, grupo, institución que lleva a cabo una acción central del relato. ¿Ya? La acción central entonces es la lucha, es el encuentro, es el duelo, ¿no? Ya entre gigante Casio y el joven Seiya. Sigamos acá, el objeto se refiere a algo o alguien que desea el sujeto y que satisface una carencia existencial del propio sujeto. ¿Ya? En este sentido, la armadura ya es la que completa, por ejemplo, al caballero. Entonces, el joven desea ser un caballero y por tanto, el objeto mágico que cumple esa función de transformarlo en un caballero, ya es la misma armadura. Destinador, el destinador es la intención abstracta que motiva al sujeto a cumplir su objetivo. ¿Ya? En este sentido, ¿ya? Está en una entidad que proporciona el objeto y beneficiará o perjudicará al destinatario. ¿Ya? El personaje que estaba con una túnica y un casco dorado, ¿ya? Funciona como un destinador. ¿Ya? Pone de manifiesto en cuanto a la comunicación, por ejemplo, qué es lo que tienen que hacer los personajes. Ya los personajes tienen que batirse a duelo para quien sea más digno entonces de la misma armadura. ¿Ya? Una armadura que tiene un destino, no un llamado, ¿ya? Que se usa por el bien de la justicia, como dice el último, y no por los fines personales. Bien, destinatario dice constituye una especie de objeto indirecto, es decir, recibe el beneficio o perjuicio proporcionado por el destinado. ¿Ya? En este contexto es bastante difícil, por ejemplo, determinarlo. El beneficio finalmente se lo diga como sello, ¿no? Podríamos decir que también el beneficio de la completación, por ejemplo, el entrenamiento, era el personaje femenino que lo acompañaba y le enseñaba. ¿Ya? Quizá ese también es el destinatario quien logra tener finalmente un cometido al poder proporcionarle el conocimiento necesario al joven Seiya para que lograra entonces elevar el cosmos y ganar la batalla. El ayudante, dice, el ayudante es quien auxilia al sujeto en su programa narrativo para conseguir el objeto. El ayudante se opone pragmáticamente contra el oponente, porque este último cumple el auxiliador negativo. ¿Ya? El ayudante en este caso es el personaje femenino que está tapado con una careta, ¿no? Y que fue finalmente la maestra de Seiya en su juventud. ¿Ya? Y que proporciona también ciertos elementos en el relato, ¿no? Le explica, por ejemplo, cuál es el procedimiento para alcanzar la fuerza necesaria, cuál es el origen, por ejemplo, del caballero, los movimientos y todo también, toda la preparación, ya tiene que ver con los conocimientos que entrega el ayudante.
Veamos acá entonces, por ejemplo, el ayudante está aquí, se dirige hacia el sujeto, y finalmente está el oponente, y si el oponente, de acuerdo con Greimas, se refiere al rol del auxiliante negativo. ¿Ya? Se necesita entonces, porque se dice ayudante, auxiliante, ¿por qué? Se dice auxiliante porque es necesario para la trama que haya un contrapeso, si no, no hay conflicto. Y ese conflicto estaba representado por Casio, este guerrero fuerte, ¿no? Grande, que superaba en fuerza física, por ejemplo, a Seiya, pero no en cuanto a lo que constituye la esencia del caballero, ya que es entender, por ejemplo, el conflicto cósmico que hay dentro del cuerpo y que se expande, ¿no? Para generar la fuerza física. Ya obstaculiza entonces, forma parte del entramado de la historia y que permite entonces al sujeto alcanzar entonces el objetivo que en este caso era convertirse en un caballero y tomar la justa del llamado, ¿no? para, para, la, para que continuara entonces la trama de la serie. Ya, veamos acá para terminar los ejes, ¿no? Si ustedes se fijan, el eje del saber o comunicación están los textos, ¿ya? O están, por ejemplo, los diálogos de los personajes. ¿Ya? Está, por ejemplo, el destinador, que era el patriarca, ¿ya? Que era el hombre con túnica y con casco dorado, que explicaba de que hay que batirse a duelo para obtener entonces la armadura y que eso conllevaba también una misión. ¿Ya? El destinatario era, por ejemplo, acá podríamos auxiliarnos con el otro personaje, el personaje del ayudante, ¿ya? Que cumple su función al saber que Seiya, en este caso, el personaje joven, ya se transforma en caballero gracias a sus enseñanzas. El ayudante es ese mismo personaje, ¿ya? Que enseña, que instruye, y a su vez nos devela, por ejemplo, cuál es la esencia misma del caballero, como él le decía. El sujeto que es el joven Seiya, ¿ya? Y el oponente que es Kazuo. Y ahí está el eje entonces del poder y la esencia misma del conflicto. Y el eje del deseo, por supuesto, es convertirse en caballero. ¿Bien? Ahí tenemos un ejemplo, chiquillos, de esto que es la semántica estructural. Cómo los conflictos, ¿ya? Como por ejemplo los cuentos van a permitirnos a nosotros describirlos teóricamente y describirlos de forma abstracta, ¿ya? Mediante sus requerimientos como tipología textual. ¿Ya? Muy importante esto de ver, por ejemplo, mediante el análisis crítico también, las estructuras mismas que subyacen, por ejemplo, a una obra. En este caso es un fragmento de un video de la serie de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Que es lo que acabamos de observar. Está presente, juega ahí un rol importante, y por supuesto que si ustedes se fijaron en la descripción que yo hice del esquema, ahí perfectamente nosotros estamos describiendo las funciones de los actantes, ¿ya? El ser y parecer de los personajes y su develamiento en la trama. ¿Qué cosas hacen en la trama o qué hace interesante, por ejemplo, el cuento? ¿Cuál es su funcionamiento? ¿Cuál es su estructura? ¿Y cuáles son los parámetros por los cuales también se estructura este cuento? Bien, chiquillos, pregunta para ustedes, ¿les pareció evidente? ¿Les costó observarlo? ¿Ya pudieron identificar cada uno de los actantes en el video? ¿Era difícil? ¿Era complejo? ¿Le encuentran sentido o no? ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto es un conocimiento un poquito más avanzado con respecto a los cuentos, y esa también es la necesidad de nuestro curso. Ya tener un conocimiento mucho más avanzado, acabado y profundo sobre lo que son los textos, sobre lo que son las tipologías textuales. Y en este caso estamos visitando la tipología textual del cuento como obra de arte, ¿ya? Del cuento como una estructura comunicativa también, y el cuento como una estructura que permite visualizar e indagar en los conflictos humanos. ¿Ya? Por ahí, quien decía en el chat, veamos acá, por ahí Andrés decía que los mejores animes son los protagonistas mortales, decía. Independiente de que sean mortales o sean mágicos, como saben acá, como en lo que vimos, los conflictos siempre están ahí, Andrés. Y los conflictos entonces forman parte de las historias
y nos sirven a nosotros quizá para aprender, quizá para crecer también. Y ese es el rol del cuento, ¿ya? El rol y la función del cuento, como vimos en la mañana, que es milenario, que los seres humanos han persistido y se han desarrollado también contándose cuentos, y nosotros como eh, pensadores también, como aprendices de este curso de escritura y lectura especializada que tiene varias fuentes, la lingüística, la semántica estructural, ¿ya? Y son temas que son ya para más grandes, ustedes ya están grandes y pueden tener este conocimiento teórico que es fundamental, no solo para describir, sino que también para comprender este fenómeno y este objeto que llamamos la literatura, y en este caso en particular, los cuentos. Ya, chiquillos, dejamos hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Espero que hayan podido identificar, ¿ya?, los actantes. Quizá vamos a hacer una actividad así parecida después, ¿ya?, para que tengamos mucho más diálogo, ¿ya? Yo les traje este video porque era significativo para mí. Me gusta esa serie, me gustaba cuando era chico. Pero a su vez también porque son muy claros también los actantes y el uso también del modelo actancial para ejemplificar este conflicto, ¿no?, de convertirse en caballero. Bien, dejamos de transmitir y nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Que le vaya muy bien, maestro. Cuídese, desinféctese, póngase mascarilla, lo saca para la cuarentena, todo. Chao, chao, cuídense.